hoy recibimos a Pablo Giesenov, después me dice si lo pronuncio bien, abogado, funcionario público, atleta adaptado y orador inspirador que transformó una tragedia inimaginable en una vida llena de desafíos y de conquistas. En 2015 sufrió un accidente de ruta que le arrebató ambas piernas cuando viajaba desde Córdoba a visitar a sus papás. A partir de ahí decidió correr hacia adelante, volvió a caminar, compite en carreras, escaló montañas, sigue ejerciendo su profesión y ahora, hace días nada más, acaba de publicar su libro Corre tus límites, que lo leí, cuando lo leí dije quería a Pablo acá y acá lo tenemos. Pablo, qué lindo tenerte, muchas gracias por ser parte del programa. No, qué lindo para mí estar acá compartiendo este día espectacular, cálido, como dijiste, y con el apellido muy bien pronunciado, así que nada, feliz de compartir esta mañana con ustedes. Vos sabés, Pablo, que cuando leí tu historia, una historia que uno escuchó porque que sos un personaje, una persona conocida en Córdoba, pero digo, qué lindo para estas épocas en las que estamos como revolucionados, pasados de vueltas, que por ahí perdemos el eje, volver a centrarnos y volver a pensar en lo importante. Y sos muy inspirador. Y todo lo que llevas adelante con las charlas, con tus carreras, con tus desafíos, te digo que no sé si sos consciente de todo lo que generás en la gente. No, la verdad es que lo tomo de una manera muy natural, muy espontánea, es la vida. Hablábamos hace un rato de cómo es la jornada, por ahí yo estoy acostumbrado de chico a levantarme muy temprano, entre las 5:30 y las 6 suena mi despertador. A las 7 ya estoy en mi estudio jurídico, a las 8:30 me voy para empezar a desarrollar la función pública acá en Córdoba Capital, como vocal del Tribunal de Cuentas. Sí. Y a las 4 de la tarde interrumpo esa etapa del trabajo momentáneamente para ir a buscar a Matilda, que sale de su sala de 4, que ahora terminó las clases y va a empezar sala de 5, pero sí. Nada, en el tiempo que me queda intento entrenar, intento prepararme para los desafíos, pero que son preparaciones para la vida misma, ¿no? Yo mientras mejor entreno, más me cuido, mejor puedo caminar, algo tan simple y tan natural. A mí se me convirtió en un desafío casi cotidiano después de aquel accidente que mencionabas en el año 2015. Sí, que después quiero que viajemos al pasado. ¿No es algo que te cuesta? O sea, cuando te retrotraes, ¿no? ¿Qué te pasa internamente cuando revivís ese momento? Me pasa que primero no me cuesta porque miro en perspectiva y agradezco estar con vida. Después de si es un momento difícil para contar, sí. Es un momento que fue difícil vivirlo en primera persona, sentirlo en el cuerpo, sentirlo en el corazón, en la cabeza, y la conclusión es, no obstante todo eso, pude sobrevivir a ese impacto y puedo estar acá con vos hoy contándolo y transmitiéndolo. También pudimos transmitirlo en papel, que es una experiencia totalmente nueva para mí y que la estoy disfrutando mucho. Gracias a la amiga en común Tamara, que con un poder de convencimiento me sentó en un café allá por noviembre del año pasado y me dijo, tenés que escribir. Te convenció, mirá. Sí, yo no estaba en mis planes escribir, siempre me parecía que me faltaban capítulos por vivir y cosas. Bueno, ella me motivó, me invitó y acá estamos. 22 de enero de 2015. Así es. Contanos qué pasó ese día. Bueno, ese día... Te estaba yendo a ver a tus papás, sí, ¿no? Decido hacer un viaje largo desde Córdoba a la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Un viaje de 2.000 kilómetros con una sorpresa de cumpleaños. Mi viejo estaba por cumplir 62 años, yo tenía 37, casi 38. Y se me ocurre eso, ¿no? Hacer ese viaje cargado de ilusiones, cargado de emociones, con la idea de llegar a cualquier hora, sin apuro. Tenía 2 días por delante hasta la fecha del cumple, así que iba muy tranquilo, pero iba solo en mi auto y salgo de Córdoba un día muy parecido a este, soleado, con poquitas nubes, y de repente ese clima casi perfecto se empieza a complicar, empieza a oscurecer, empieza a llegar una tormenta en ese trayecto. Y se larga a llover, y se larga a llover con mucha intensidad, lo cual hace que yo tenga poca visibilidad y que la ruta empezara a inundarse. En eso bajo la velocidad a unos 80 kilómetros por hora y de repente el auto hace lo que se llama aquaplaning, que es cuando pierde tracción, empieza a hacer trompos sobre la carpeta asfáltica
y esos trompos terminan de repente de una manera muy violenta y muy ruidosa impactando mi auto contra el guardarrail de la mano contraria. Y ese guardarrail, que es una chapa dura y filosa, se mete por la puerta del acompañante y sale por mi puerta, ¿no? Y en el trayecto, como si fuera una gran guillotina, arranca todo lo que encuentra. Y en eso se encuentra con mis dos piernas que me habían acompañado desde los 4 o 5 años de edad, corriendo atrás de una pelota, jugando al fútbol, era mi pasión, además de la abogacía, además de disfrutar del día a día, siendo papá de Max y de Delfina, de trabajar y de todo lo que hacía. El fútbol era algo que me había acompañado siempre. Claro. Y de repente estar atrapado entre esos fierros, con la lluvia, con el anochecer, con el dolor físico, con no saber... ¿A qué hora fue eso? Y eso debe haber sido antes de las 20 horas. Ah, claro, ya era tarde. Era tarde, pero no había anochecido, pero sí estaba muy oscuro porque... Por la tormenta. Por la tormenta, claro. Se había puesto negro el cielo y yo veía poco. Sí. Y bueno, de repente estar ahí y empezar a tener los primeros signos de buena fortuna, ¿no? Cuando empieza a aparecer esa gente que frenó, se tiró un costado en medio de la misma tormenta que yo estaba atravesando. Se acercó al auto y me empezó a brindar sus palabras, ofrecerme agua. Mientras tanto, pedir ayuda a una ambulancia, a unos bomberos de la localidad de Winifreda. Esto fue antes de llegar a Santa Rosa, La Pampa. Y bueno, y esperar la ayuda, que llegó casi media hora después, y sentirla en el alma, esa ayuda, porque yo sentía que los bomberos hacían un trabajo, se rompían las manos para sacarme ese auto con amoladoras, con lo que tenían a mano y con un profesionalismo increíble, pero yo también me sentía a su vez cuidado y respetado y protegido por ellos, hasta que logran sacarme y me cargan en la ambulancia, que ya había llegado también, con la médica Leticia, que la pude conocer el año pasado. Mirá. Y todo un equipo médico y bueno, trasladarme a Santa Rosa, La Pampa, claro. a la capital, donde yo dentro de ese auto veía que la pierna izquierda no estaba. Ajá. No veía mucho más. Claro. La derecha me dolía, pero para mí estaba. Y me termino de enterar cuando me están bajando de la ambulancia para entrar primero a un quirófano y después a una terapia intensiva, donde el médico que nos recibe, que se llama Franco, un amigo ahora. Escalofrío. Sí, Franco, un médico formado acá en nuestro hospital de urgencias, estuvo presente en la presentación del libro, así que ay, qué lindo. Fue un honor enorme. Pero Franco, cuando me recibe, dice, trajeron los miembros. Trajeron los miembros. Y eso fue lo último que escuché esa noche. Y por la anestesia, por los calmantes, pero sobre todo por la debilidad corporal, había perdido muchísima sangre dentro de ese auto, no podían parar la hemorragia. Es que yo pierdo el conocimiento para despertarme recién al día siguiente. Ya me dormí sabiendo que las piernas no estaban. Y el amanecer del día siguiente fue distinto a todos los otros, ¿no? Imagínate, en una terapia intensiva por primera vez en mi vida, y intentar sentarme para ver qué había pasado con mis piernas y ver esas sábanas blancas típicas de los hospitales que se cortaban justo debajo de las rodillas, y fue entender rápidamente que era irreversible, y fue la gran buena fortuna de entenderlo y de aceptarlo rápidamente y decir, che, las piernas no me van a volver a crecer, ¿cómo hago a partir de ahora primero para salir con vida de esto y segundo para cambiarle las caras de preocupación que tenía mi familia, que ya había hecho un viaje eterno para ellos de mis viejos 1300 kilómetros desde la era Santa Rosa, claro. Mi hermano desde Villa Elisa, Entre Ríos, mis otros hermanos desde Córdoba, mi ex esposa también desde Córdoba. Sí. Y todos ellos con un viaje con una incertidumbre enorme, sin saber con qué Pablo se iban a encontrar, si corría o no peligro mi vida. Claro. Y bueno, papá médico, hermanos médicos, cuando llegaron ahí hablaron con los que me atendieron y los veo al despertar preocupados pero contentos al mismo tiempo. Preocupados porque la incertidumbre de qué se nos venía con mis piernas, pero felices de que Pablo estaba con vida. Pablo estaba vivo, ¿no? Sí. Vos sabés que me llama mucho la atención, también hay una
parte que creo que lo que sucedió en tu familia y parte de lo que vivieron anteriormente hizo que valoraran eso, lo más importante que es la vida, más allá del resto, que se puede ir acomodando, ¿no? Sí. Fue fundamental Fue eso. fundamental, fue una elección prematura que tuvimos. Cuando yo tenía 19 años, mi hermana Ana Laura, de 18, decide quitarse la vida y éramos 7 hermanos, ahora somos 6. Para los hermanos fue un golpe durísimo, porque prácticamente los 4 más grandes nos llevamos todos 1 año y 5 meses y éramos muy... Crecieron juntos. Crecimos Sí, juntos, sí. éramos muy unidos. Con Ana Laura estábamos estudiando juntos en Córdoba, ella en su curso de ingreso, su primer año de medicina y yo abogacía. Pero para mis viejos, perder una hija y a esa edad y con esa causa, que fue un suicidio, era un golpe demasiado duro. Y eso nos hizo ser más unidos, nos fortaleció en su momento y nos puso en perspectiva el 22 de enero del 2015, ese 23 de enero, cuando ellos me ven despertar en la terapia intensiva, pero sin peligro de muerte. La verdad es que te puedo asegurar que esa noche brindaron de felicidad y habrán pensado, después resolvemos lo que venga con las piernas, pero con las prótesis, no sabíamos bien qué se venía. Pero Pablo, el próximo cumpleaños vamos a estar juntos, mates, abrazos, besos, charlas, navidades, que es todo lo que te permite, más allá de la dificultad, estar con vida. Así que, bueno, eso estaba asegurado y por eso la alegría y por eso la actitud positiva que ellos me transmitieron y que yo la adopté como propia y traté de transmitírselas, no con palabras a mis hijos, pero sí con el ejemplo de ponerle humor a la situación, desdramatizarlo, no ponerme en un rol de víctima y mirar siempre para adelante, ¿no? Con ganas de recuperar mi vida. Lo que decís es súper importante, pero muchos dicen, ¿de dónde sacaba la valentía, el valor, la motivación? Porque a muchos que les pasan cosas hasta a veces no tan heavy, ¿no? Les cuesta salir adelante. ¿Cómo hacías vos, Pablo? Cuando despertaste, ¿fue algo que dijiste, esto no me va a parar? ¿Fue un proceso que se fue dando con el tiempo? ¿Cuáles fueron las herramientas o con qué te sostuviste, ¿no? para ser el Pablo que sos hoy? Bueno, creo que lo que yo siempre tuve y quizás lo pude poner en práctica a partir de aquel momento fue mi fuerza de voluntad para estar bien. Sin embargo, la fuerza de voluntad es un motor simplemente, y como todo motor necesita del combustible, claro, del bueno, y para mí era el combustible humano, y ese combustible a mí me lo daban mis hijos. Delfina tenía 9 años, Máximo tenía 13, y yo sentía que tenía que ser para ellos algo en lo cual se pudieran ver y sentirse orgullosos, y creo que eso me motivaba a mí a hacer cosas. Me motivaba darle alegría a mis viejos, porque mis viejos me esperaban, ni me esperaban, yo iba de sorpresa a su cumple, pero la idea era pasar unos días con ellos. Sí. Me imaginaba que quizás sentían alguna sensación negativa, no te digo de culpa, pero algo, porque venía si para... no hubiera venido, si no hubiera sido mi cumple, no claro. hubiera avisado, claro, lo organizábamos distinto, bueno. Sí. Entonces mi motor era... La voluntad y el combustible era sacarles sonrisas y aliviarles a ellos el alma con mis mejoras continuas, ¿no? Y eso de levantarme cada mañana y tratar de estar mejor que el día anterior. A los 40 días empiezo a trabajar en mi estudio jurídico. Ya me había armado en mi casa una especie de escritorio con una compu, con una impresora, y trabajaba online, año 2015, imagínate. Y sin embargo a los 35, 40 días digo, me voy al estudio. Silla de ruedas, una silla de ruedas que me acompañó durante 7 meses, larguísimos 7 meses. Y dejé de rehabilitar en mi casa con un kinesiólogo para empezar a ir a un centro de rehabilitación. Claro. Que eso me hacía salir de mi zona de confort, que eran esas 4 paredes y todo lo que yo me había armado alrededor de una nueva realidad. Me fui de mi casa feliz a darle una sorpresa a mi papá y volví en silla de ruedas y sin piernas a los 9 días porque estuve muy poco internado. Sí. Entonces creo que sacaba fuerzas de esos motores, de ese combustible humano para estar mejor, y además me daba cuenta de que me daba resultados. O sea, yo tenía la cabeza ocupada todos los días, muchas horas en algo que me apasionaba, que era mi carrera, mi profesión, la abogacía.
Y a su vez en ese centro de rehabilitación, después de la kinesiología, entrenaba 3 horas, entrenaba extra en una colchoneta, con mancuernas, con pelotas, sí. Y tener el cuerpo cansado en algo que también me gustaba, que era el deporte. Y la cabeza ocupada en mi profesión hizo que el día a día fuera mucho mejor de lo que pensaba. Vos sabés que me decís el deporte, y en un fragmento del libro dice que gracias a que hacías mucho deporte seguramente eso también te salvó la vida, ¿no? Por el tema de la hemorragia y toda la recuperación posterior que tuviste, ¿no? A lo mejor una persona que no estuviera entrenada o no tuviera ese ejercicio tan incorporado no contaría esta historia que estás contando vos, Pablo, ¿no? Exacto, y para el que está escuchando, no se crea que yo era un deportista de alto rendimiento. Claro. Yo jugaba al fútbol con amigos, sí. en la semana un fútbol 5, los sábados un torneo amateur, siempre pagando para jugar, sí. Pero divirtiéndome y poniéndole mucha... Y me cuidaba, nunca fumé, tuve la suerte de nunca haber probado un cigarrillo y me alimentaba relativamente normal, entonces la condición física me salvó la vida. Yo en el auto dejo casi 4 litros de sangre y de no haber sido por el buen estado de salud que me lo daba ese deporte amateur, difícilmente hubiera sobrevivido. Entonces, en ese centro de rehabilitación yo dije, si el deporte me salvó la vida una vez, me va a mejorar la calidad de vida, así que todo el tiempo intentar conectarme hasta que decido cambiar el centro de rehabilitación. Una vez que tuve las prótesis, una vez que me pude parar y que pude aprender a caminar de nuevo a los 38 años de edad, decidí darme el alta solo e irme a un gimnasio y seguir mi rehabilitación en un gimnasio. Y el efecto mental que tuvo eso fue increíble, porque dejas de estar rodeado de pacientes para estar rodeado de deportistas. Totalmente. De todos los niveles, ¿no? Principiantes hasta profesionales. Y esa energía hizo que yo me fuera superando día a día sin darme cuenta, hasta terminar, practicando deportes que nunca antes se me hubiera ocurrido. Yo leo las cosas que vos has hecho y es un delirio. Vos sabés que no podía terminar de leer la cantidad de cosas. Volviste a correr, volviste a jugar al fútbol, hasta escalar. O sea, eso de escalar es algo que digo, ¿será que lo veo tan lejano? O yo que no sé, digo, porque es una cuestión no solo física, mental y demás. ¿Cuál sentís, Pablo, de todo lo que hiciste, de todas las cosas que hiciste, el momento más desafiante físicamente? ¿Y cuál fue el más desafiante emocionalmente? Porque a veces no condicen, no se corresponden uno con el otro. Bueno, emocionalmente, y por ser una de las primeras cosas que pude volver a hacer, creo que correr. Yo cuento en una entrevista parecida a esta, Cheche, que quería volver a correr y me escucha un primo que conocía a un tipo que tenía una ortopedia, Gustavo Díaz. Me acuerdo, y Gustavo me dice, Pablo, me dijeron que vos querés volver a correr y yo tengo las prótesis en el depósito de la ortopedia, me falta el corredor, claro. y a vos te faltan las prótesis, juntémonos. Sí. Nos conocimos con Gustavo y fue mágico, ¿no? Porque fue un cruce ahí increíble donde a la semana yo ya estaba equipado con prótesis que las veía en la tele, que me imaginaba que eran difíciles, como las que usaba Oscar Pistorius, un corredor sudafricano. Sí. Y estaban acá a pocas cuadras de mi casa, entonces empezamos corriendo en la ortopedia. Ajá. Seguimos corriendo en la pista de atletismo del Kempes y después empezaron a aparecer carreras. Pero esa primera vez en la pista de atletismo fue increíble. Yo creo que había corrido cientos de kilómetros atrás de la pelota y nunca había sentido el viento en la cara. Y ese viento en la cara que recuerdo que me secaba las lágrimas de emoción, de la emoción que me producía estar corriendo, algo tan fácil y tan natural y tan espontáneo antes del accidente, y de repente era un desafío enorme y lo estábamos logrando porque siempre es en equipo, y eso fue muy muy emotivo. Y si me decía un desafío físico importante, el Aconcagua. El Aconcagua es la montaña más alta de América, donde el desafío físico no pasaba tanto por el entrenamiento o por la falta de entrenamiento yo no tuve falta de oxígeno, podía subir casi sin demasiada dificultad, pero las prótesis en las bajadas no estaban tan bien preparadas y me hacían doler mucho y hasta me lastimaban. Y el dolor me lo banco, y la lastimadura es algo que, si me lastimo, me impide usar las prótesis. Claro. O sea que es algo que me indica a mí que tengo que frenar. Exacto. Y casi a 5.000 metros de altura lo hablé con el equipo,
con los guías y con Sí. los compañeros. Fue una expedición increíble. Fue Fabricio Berto, la Peque Pareto, Sí, leí. Julián Weich. Hermoso el Fue grupete. hermoso el grupete que Sí. se armó. Hoy una gran familia. De hecho, Julián me escribe el El prólogo. prólogo, ya vamos a hablar del libro, sí. Y bueno, decidí que ese había sido mi cumbre, también con felicidad, por haberlo intentado, por haber dejado todo en esa montaña, por haber compartido con un grupo increíble y en un entorno natural. Wow. Las fotos que tengo y las imágenes que tengo en la retina y en la cabeza de la Concagua es increíble. Fue el desafío físico más difícil, sin dudas. Sin dudas. Y decidiste enfrentar otro desafío, que es escribir un libro, porque vos decís, todo bien, esto, doy charlas, pero bajarlo al papel, viste que es como que tiene una cosa el libro que hace como que uno tome distancia o les tenga mucho respeto. ¿Por qué le dijiste sí a Tamara? Y un título muy potente que es Corre tus límites. ¿Qué significado personal tiene para vos? Bueno, le dije que sí a Tamara porque no me dejó muchas opciones, en primer lugar, y en segundo lugar porque me gustó el desafío. Me gustan los desafíos. No quiero que se acuerden mi nombre, quiero que recuerden a alguien que aprendió a ver los desafíos como oportunidades para crecer en todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. Y poner en papel lo que yo contaba en las charlas en empresas, en clubes, en colegios. Era todo un desafío porque no es lo mismo hacerlo literariamente que oralmente, uh-huh, como lo estamos haciendo ahora. Así que nada, fue sentarse horas y horas frente a la computadora a que salga lo que salió, uh-huh, y a correr los límites, que para mí significa eso, ¿no? Es cuántas veces nos ponemos límites para hacer cosas, o nos dejamos que alguien de afuera nos ponga algún límite. Nos diga, vos no salís para esto, vos no podés, no lo intentes, sí, no, bueno, sí. Entonces dedicate a otra cosa. Correr los límites tiene que ver con eso, ¿no? Con empujarlo más allá de un simple razonamiento, de intentarlo sabiendo que en el intento está el éxito, que lo contrario al éxito no es el fracaso, sino es ni siquiera intentarlo. Y bueno, me demostré y me demuestro día a día que los límites muchas veces están más en nuestra cabeza o en las de otro que en la propia realidad. Y lo he podido demostrar con el esquí, con aprender tenis después de los 40. No, me mandabas las fotos, Pablo, digo, ¿qué no hace este hombre? O sea, todo haciendo sí, todos los deportes y bien, o sea, como bien plantado en todos, ¿no? Bien plantado, se ve que nunca me destaqué mucho para algo, pero parejo en todos los deportes. Claro. En deportista promedio para todo lo que intenté, bueno, ¿no? Incluso deportes nuevos que a veces es mucho más fácil aprenderlo de chico, con trabajo le he encontrado la vuelta y lo disfruto, me divierto, si no, no podría. Sí, totalmente. Pensando y volviendo nuevamente al libro, bueno, un prólogo de Julián Weich, muy lindo. Me decías que se armó una gran familia, ¿no? También con toda esta gente de la Concagua. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Y a veces usamos las carreras que conduce Juli, que son las de UNICEF, sí, como una excusa para encontrarnos. Así que ya lo de Aconcagua fue en 2018. Sí. Y bueno, Juli ha vuelto a la tele y ha hecho programas primero en La Nación Más, después en Canal 9, después ahora sigue en Canal 9, pero en otro horario, en otro programa. Y bueno, y cada vez que ando por Buenos Aires tengo la suerte de que me invite a seguir compartiendo historias y amistad, así que nada, él tiene su hijo también acá en Los Hornillos, cerca de Córdoba, mirá, así que también tengo vínculo con el Jero. Con el hijo, con Jero. Sí. ¿Hay alguna frase o algún capítulo del libro que te identifique más o que te dé orgullito así cada vez que lo lees? ¿Viste que decís, ay, lo escribí yo, esto me pasó a mí? Sí. No, bueno, esto de que sea una caja de herramientas, ¿no? De que sirva para dar ese primer paso, que requiere dejar las excusas de lado y poner acción a la vida. Uh-huh. A veces ese primer paso no te lleva a donde querés estar, pero te va a sacar de un lugar que por más bueno que sea, siempre podemos estar mejor. Y creo que poner primera en cualquier ámbito es el inicio de algo bueno. Así que nada, me gusta poder compartir esto con un taxista que me lleva y que me pregunta qué me pasó y ponernos a hablar y terminar los dos emocionados, o con 700
pibe de un secundario que te escuchan durante 1 hora atentamente sin agarrar el teléfono y sin pestañear, que después los profes te piden la fórmula porque ellos por ahí no lo logran es que con en tu el día a historia, día. cómo no, o sea, supera cualquier cosa. Profesionales de un equipo de fútbol, me tocó acompañar al Club Platense todo el torneo anterior, que coronaron con un campeonato, y haber tenido charlas con los jugadores, con todo el plantel, con el cuerpo técnico, y después puntualmente con alguno de ellos, y ver lo que lograron y sentirme un pedacito parte de historias así, la verdad es que me llena de orgullo y de felicidad. A mí me gusta el fútbol, imagínate estar ahí hablando con profesionales que cobran para hacer el deporte que todos los argentinos quisiéramos jugar profesionalmente. Entonces son desafíos, ¿no? Porque te miran al principio como diciendo, ¿y este qué me va a enseñar? Y terminás siendo hermanos del alma con chicos que los ves de afuera y parecería que tienen todo, pero tienen tantas fragilidades como cualquier persona. ¿Te preguntaste alguna vez o te dijiste alguna vez, a lo mejor esto me tuvo que pasar para ser el puente, el transmisor de la resiliencia, del que se puede, del que vamos para adelante? ¿Te preguntaste alguna vez o te lo dijiste a eso? No me lo dije así, pero sí intento que además de compartirlo como lo estamos compartiendo ahora, desdramatizar la situación. Yo hoy debería andar de traje trabajando, de pantalón largo. Me puse así para que la gente vea, naturalice, desmitifique lo que puede ser una persona con discapacidad haciendo cosas normales que todo el mundo hace, sin ninguna vergüenza, sin ninguna mirada negativa sobre eso. Entonces intento no transmitir un ejemplo, sino que alguien me vea y diga, che, si este flaco puede correr, yo también puedo. Si este flaco puede andar en bici y participar de un duatlón, o jugar al pádel en un torneo con personas que no tienen ninguna discapacidad, ¿de qué me quejo y por qué no lo hago, por qué no lo intento? Entonces creo que siendo ya solamente puedo transmitir eso. No hace falta una charla, no hace falta un libro. Y todo arrancó queriendo transmitirle eso a mis hijos, ¿no? Y bueno, la suerte, y mirá cómo se transmitió, como a un nivel global. La suerte de poder trascender en lo que hago, no en quién soy, en el Pablo, en Giesenou, en quien sea, sino en ese flaco que siguió adelante y que sigue adelante, ¿no? Y que va a seguir haciendo muchas cosas. Estamos a tiempo, se llama este programa, y no por nada, sino por todas estas cuestiones y estas historias como la tuya, Pablo. Quiero que me diga para qué estás a tiempo, cuáles son tus próximos proyectos, por qué vas a agradecer o brindar en estas fiestas, en esta Navidad, y también que le dejes un mensaje o algunas palabras a esa persona que la está pasando igual que vos, o peor, o mejor, o nada, pero que lo inspiras realmente con tu historia. Bueno, tengo mucho para agradecer, ¿no? Tengo a Máximo de 24 años, a Delphi de 20 y Matilda que acaba de cumplir 5 el domingo, el 20 de diciembre, así que el sábado. Y los tres están sanos y los tres se los ve felices haciendo lo que les gustan y para mí eso, haber sobrevivido solo para ver eso ya es un motivo de agradecimiento. Estoy a tiempo para muchas cosas. Tengo un desafío hermoso de estos que te ponen, que la vida te pone, y que hay personas que te están mirando y te desafían, y es correr en Malvinas, en nuestras islas. Creo que sería un hermoso homenaje para los excombatientes, para los veteranos de paz, como me gusta decirle, y para aquellos que quedaron en las islas y sus familias, y bueno, hacer el esfuerzo contra el clima, contra un lugar desconocido, con prótesis en lugar de piernas y con un montón de cosas en el corazón. Creo que sería algo hermoso, que lo vamos a hacer. ¿Cuándo es eso, Pablo? Y entre febrero y marzo de este año. Ya estamos cerca. Así que ¿cómo no acompañar esa cobertura? Dios mío, lo que va a ser. Sería Qué increíble. Hermoso, Pablo. Bueno, hay que hablar, hay que gestionarlo, sí, sin dudas. Qué lindo. Y nada, mensaje para el que no le pasa nada, no para el que está atravesando una situación difícil, sino para el que tiene el cuerpo al 100%, tiene salud, tiene trabajo, tiene un techo todas las noches y se vive quejando o vive poniéndose excusa para no perseguir sus sueños.
creo que el libro, el mensaje, las charlas está más orientado a esa persona que al que está atravesando algo difícil, con los que me gusta enfrentarme cara a cara y mostrarles que se puede al que le pasó algo. Y el resto, el mensaje general es ese. A mí luchar, yo sabía que no me iba a garantizar el éxito, pero si me hubiera quedado llorando, me hubiera puesto en el rol de víctima, o hubiera dramatizado de más la situación, eso me hubiera garantizado el fracaso. Ay, Pablo, qué hermosa entrevista. Gracias por venir. Pablo Giesenov en Estamos a Tiempo.